Segundo bloque de Cuarto Intermedio, vamos a hablar ahora de las contravenciones y también de las armas en los menores. Algo que siempre es noticia y que hemos tratado en más de una oportunidad aquí en Cuarto Intermedio. Néstor, para eso nos visitan esta noche Emiliana Cosi, defensora oficial, y Juan Carlín. Así es. Buenas noches, Emiliana. Buenas noches, Juan. ¿Cómo están? Bueno, sí, vamos a abordar, digamos, la ley de contravenciones de la Policía de Entre Ríos, conocida como Ley 3815. Esta ley fue aprobada el 30 de abril de 1952, o sea que estamos dando una idea del tiempo que ha transcurrido y los cambios que han operado en la sociedad como para ser contenidos en un código de contravenciones que, según la preocupación que nos han manifestado no solamente ustedes, sino otros operadores judiciales, tiene como un uso autoritario o desproporcionado por parte de las fuerzas policiales. ¿Cuáles son las objeciones que ustedes tienen hoy respecto de este código? Bueno, en primer lugar, nosotros somos defensores públicos. A nosotros nos toca la tarea, o una de las tareas que nos corresponde hacer es estar atentos a las contravenciones que suceden en la ciudad de Paraná, y es por ello que a nosotros nos avisan vía mail de todos los contraventores que ingresan a la Comisaría Quinta, que es el lugar, en realidad, la Alcaldía Contravencional, que está al lado de la Comisaría Quinta, que es el lugar donde se alberga, diríamos, a las personas detenidas. Sí, es una preocupación para la defensa, en realidad sí es verdad para todos los operadores judiciales, porque es una ley muy vieja, fundamentalmente que no respeta algunos derechos que tienen que ver con derechos de jerarquía constitucional y también internacional, y que se nos complica quizás también el contralor, porque nosotros nos enteramos ex post, diríamos, nos enteramos una vez que la persona ya está detenida por un hecho que supuestamente entraría dentro de la ley de contravenciones. Doctora, uno de los cuestionamientos, digamos, que más se escuchan, porque incluso lo hemos escuchado en audiencias de debate que se hacen por el nuevo sistema, es que los chicos son golpeados, no solamente cuando son detenidos, sino cuando son trasladados, e incluso hemos estado cubriendo casos en donde se ha determinado que los detenidos son golpeados en la misma dependencia policial. A eso es lo que llamamos básicamente el abuso que hay de la ley de contravencional. Primero, que estamos hablando de una ley vieja, vetusta, que no establece derechos fundamentales, como decía la doctora. En principio, por ejemplo, la designación de un defensor, ¿sí? Nosotros, en base a un acuerdo con la policía que llegó el defensor general, estamos anoticiados de estas detenciones, pero básicamente no se entera ningún juez. Hoy el juez de garantía no sabe cuántas personas hay detenidas en este momento en una contravencional, ni por qué lo están. Tampoco se entera un fiscal, ¿sí? Que básicamente muchos de los cuestionamientos son que la policía básicamente tiene mayores derechos o mayores facultades que un fiscal o que un juez para detener. ¿Sí? Usted dice que a uno lo detienen por una contravención, por ejemplo, como ebriedad y desorden, que es la que habitualmente siempre nos informan, 60 detenidos por ebriedad. ¿Cómo se defiende uno si uno dice yo no estaba ebrio, no estaba haciendo desorden, pero bueno, terminé en una dependencia policial? A ver, justamente el problema, primero, analicemos el concepto de contravención, ¿verdad? La contravención no deja de ser un hecho ilícito, al igual que un delito penal, con la diferencia, diríamos, de la cuantía de la sanción, si se quiere, Es muy difícil la defensa, justamente como decía acá mi colega, porque no hay un contralor, ya sea de la prueba que se recaba en el expediente contravencional, y por ende, diríamos, es muy complejo después el ofrecimiento de prueba por parte de la persona que está sospechada de haber cometido esta infracción, o bien de los defensores que los asistimos. A la pregunta que vos hiciste, es una situación muy compleja y que inclusive pasa en lo cotidiano. Es muy difícil la prueba, porque cuando llega el expediente contravencional viene ya con todo un relato de cómo habrían sucedido los hechos, y es muy difícil, y lo mismo ocurriría en un delito penal, luego volver para atrás y poder ir al lugar de los hechos, buscar testigos de lo sucedido, etcétera, diríamos. Es complejo. Una cuestión, digamos, que está plasmada en este código, en esta ley de contravenciones, que en el artículo 2 y 3 tiene un amplio abanico de actividades y atribuciones para esta fuerza de seguridad que es la policía. Y en el cuarto, lo voy a leer textual, dice que para ejercitar estas funciones, la Policía de Seguridad dispondrá de los siguientes medios.
y sería en el apartado 1, dice, demorar con fines de identificación a toda persona de la cual sea imprescindible conocer sus antecedentes en circunstancias que lo justifiquen y la que deberá hacerse en término perentorio. A mí me quedó como duda, digamos, tres cuestiones, digamos. ¿Qué es lo imprescindible, digamos? ¿Qué se considera como circunstancia imprescindible? ¿Cuáles son las circunstancias que justifican demorar a una persona y trasladarla a una comisaría o a una unidad de seguridad? ¿Y cuáles son los términos perentorios, digamos? Básicamente, esa es la mayor crítica. Eso queda todo librado, son conceptos tan bajos que quedan librados a la autoridad policial, ¿sí? Al quedar librada la autoridad policial, lo que se habla siempre de la selectividad del derecho penal, que ustedes ven a diario, digamos, que las personas generalmente detenidas o que constituyen delito o que cometen delito, siempre se agarra a las personas más humildes, pobres y demás, y esto lo mismo ocurre con las contravenciones. Generalmente las personas que terminan en la contravencional son personas humildes que están buscando basura en el centro. Hemos intervenido, la doctora, yo y algunos otros defensores, infraganti en el momento donde el 911 o personal policial intenta, palpa a las personas que están básicamente buscando alimento, buscando basura. Y la verdad que los modos en que estas personas, entre las que la policía actúa contra esas personas, no son los adecuados, ¿sí? No hay ningún cuestionamiento por parte ni de los defensores públicos ni de los operadores judiciales a que una persona sea identificada correctamente, ¿sí? Es básicamente una tarea de prevención de la policía que una persona que anda fuera de su barrio, que quizás pasa 2 o 3 veces mirando una casa o con movimientos extraños, sea parada, identificada, se le buscan los antecedentes. Ahora, eso hoy en día está demorando muchísimo tiempo, pero no porque demore mucho tiempo buscar esos antecedentes, sino porque se lo retiene, se lo mantiene ahí, y generalmente esa persona termina luego alojada en una alcaldía contravencional. Y el expediente que uno recibe cuando lo pide dice que esa persona o se ofuscó con el policial y lo intentó golpear, o que estaba ebrio, y básicamente siendo hechos muchas veces en lugares céntricos donde pasa mucha gente. Primero, que la sociedad no se mete en estas cuestiones. Segundo, que los testigos después de ese expediente, ninguno es un civil que pasó por ahí, que pueda verificar si la persona estaba ebria o haciendo algún tipo de incidente. Básicamente las contravenciones no son muchas, como estábamos hablando fuera de cámara. Hablar en viva voz sería desorden, o discutir en viva voz en la calle. Lo podemos ver todos los días con el tema del tránsito, y ningún policía para a una persona que está en el tránsito por una contravención y lo lleva a la alcaldía contravencional. Entonces siempre son las mismas personas y escapa absolutamente del control. No hay un cuestionamiento a que se haga un control de la persona en el sentido de que se la identifique correctamente, a los fines de evitar cualquier desmán que pueda producir esa persona en un futuro delito, pero sí el abuso de agarrar siempre a las mismas personas, muchas veces para identificar a personas que son conocidas por los policías. Por ejemplo, los trapitos que generalmente están asestados en un lugar y cuidan una cuadra determinada o 2 cuadras determinadas, son las mismas personas a las que dicen que por identificarlas se las llevaron, cuando son las mismas que están y conocemos todos, claro, en el mismo lugar hace años, y al otro día van a cruzar los policías y va a estar en el mismo lugar. Sí, o sea que respecto de lo que decía, incluso señalaba la doctora, que este código, digamos, tendría, digamos, algunos artículos que son inconstitucionales, si no escuché mal. Hay uno que a mí me llamó la atención, que dice que la policía podrá vigilar y registrar a las personas conocidamente dedicadas a las actividades delictivas. ¿Esto no sería como una especie de...? Eso es derecho penal de autor, diría. Claro. Que claramente que es inconstitucional. Porque en realidad nuestro derecho penal lo que hace es analizar actos y hechos y ver si eso encuadra. Digo el derecho penal porque esto no deja de ser, como expliqué hoy, un ilícito. Si un hecho encuadra dentro de una figura, en este caso contravencional, no debería tenerse en cuenta, como dice ahí, la persona que está cometiendo la infracción. Yo quiero reforzar lo que decía acá mi colega de la postura de la defensa pública, porque para que no se malinterprete, porque hemos tenido algunos cruces en relación a conceptos que para nosotros son muy básicos. Nosotros no estamos en desacuerdo para nada con la prevención, creemos y que obviamente como todo ciudadano que es importante. Simplemente lo que exigimos y nuestra lucha cotidiana
que creo que debería ser una lucha de todos, es el respeto por las garantías constitucionales y el no abuso de las autoridades policiales en este caso, nada más. Para recordar un poco y dar un contexto, digamos, más acabado de lo que se está abordando, una de las víctimas tristemente famosas de lo que sería la brutalidad policíaca fue Walter Bulacio, ¿no? Que fue detenido en un operativo antes de ingresar a un recital de Los Redondos de Ricota y fue hallado muerto después. Por esto fue un excomisario, fue condenado a 3 años de prisión condicional por justamente la detención ilegal de Bulacio, y agravada por la condición de efectivo del comisario y por tratarse la víctima de una persona que merecía un respeto especial, que por lo que acabo de escuchar y de entender es lo que ustedes están pidiendo básicamente. Sí, otro tema que también que no tomamos, pero también es las condiciones en las cuales está la alcaldía contravencional. O sea, son personas que son llevadas, detenidas, pasan una noche ahí, generalmente estamos hablando de una pena antes de la investigación, ¿sí? En el caso de las contravenciones es así, a nosotros nos informan cuando ingresa, enviamos un oficio para que sea liberado, pero sin perjuicio de lo cual se mantiene un tiempo en ese lugar. ¿Hay alguna provincia que se haya modernizado con el tema de contravenciones, que haya modificado su código, que tenga algo que ustedes digan, esto es innovador, lo podríamos traer acá y lo han discutido en el ámbito de la defensa pública para que un legislador se haga eco y proponga un debate serio? Sí. Básicamente hay 2 o 3 provincias, Tucumán, si no me equivoco, San Luis, que han abordado esos problemas. El tema acá ha hecho eco en algunos legisladores. Hemos tenido reuniones con la doctora Rosario Romero al respecto, que estaba preocupada de la utilización, básicamente del ayornamiento, que no solamente tiene que ver con las facultades policíacas que son utilizadas en demasía, sino con muchas contravenciones que hoy no se encuentran. Estamos hablando de ebriedad y desorden, pero no estamos hablando de drogadicción, por ejemplo, que podríamos tranquilamente imbrincarla en algún tipo de contravención, contravenciones de diferentes tipos que hoy con las redes sociales y demás, que también pueden ser tomadas, que no llegan a una detención, pero sí que imponen multas y determinadas cuestiones a la ciudadanía para tener un orden un poco más leve que lo que llega a ser un delito, ¿sí? Pero en ese sentido sí nos hemos juntado con legisladores, todavía no hay ningún proyecto presentado, sí que había un proyecto que lo único que hacía era subir las penas, pero mantenía la ley actual y entendemos que ese no es el camino, sí un ayornamiento en cuanto al derecho constitucional, el derecho internacional de derechos humanos y darle una mejor herramienta a la policía para que pueda prevenir el delito, pero también un control de parte de las personas para poder llevar a cabo eso con el respeto de todos los derechos de todos. El tema es apasionante, nos hemos quedado sin tiempo para abordar el otro tópico que íbamos a tratar con los defensores públicos, que era el uso de armas por parte de menores en delitos, digamos. Eso va a ser motivo de otra invitación que vamos a tener, porque también es un tema que preocupa a la Defensoría Pública y también a la sociedad en general, ¿no es cierto? Y a la Fuerza de Seguridad, porque se trata de menores armados, ¿no es cierto? Bueno, muchísimas gracias por la presencia de ustedes aquí y bueno, los volveremos a invitar. Muchas gracias. Muchas gracias.